7:32 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Ya está con nosotros Osvaldo Ramírez para hablar de estos temas que son noticia en Venezuela. Feliz inicio de semana, Osvaldo, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana y feliz semana para todos. Osvaldo, me encantaría que compartieras con la audiencia tu visión de cómo se ve hasta este momento, el último día del mes de julio, todos los preparativos, si se está cumpliendo o no con el cronograma para las elecciones primarias de la oposición, tras la renuncia de su vicepresidenta, que esto pues no lo habíamos hablado en el último contacto. ¿Cómo ves todas las cosas hasta el día de hoy? Bueno, sí, vamos a partir de esta renuncia, ¿ok? La renuncia de hasta hace unos días, primera vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui. Eh, Mira, recuerda primero la posición sobre la que tuvo Rafael Herraiz Luca al haber renunciado, ¿ok? Primero indica, palabras más, palabras menos, que hay una cantidad importante de alertas, como ellos planteaban en sus diferentes escritos, que obligaban o que indicaban que había que tratar de modificar las cosas como se venían haciendo. Posteriormente hay explicación, ¿ok? Esa explicación lo primero que dice es tiempo. Necesitamos más tiempo para poder organizar esto logísticamente. Recuerdo que justamente María Carolina, entrevistada por ti en alguna de las sesiones pasadas, hablaba e indicaba que había maravillas, que venía de recorrer el país, que prácticamente todo estaba a tono, que había una alegría que estaba contagiando a los diferentes sectores, sobre todo a la conformación de estas juntas regionales. Eh, y también me permito recordar que lo habíamos, bueno, para quien no haya tenido la oportunidad de verlo, que existían una cantidad importante de escenarios. Uno de esos escenarios eran sobre la suspensión de las primarias y en uno de ellos se hablaba de que efectivamente la Comisión Nacional de Primarias no tuviera la capacidad de poder llevar a cabo esto y tuviera que retrasar ese proceso. Ok, yo creo que acá mi impresión de la semana anterior es que hay una cantidad de fuerzas, de factores internos tratando de frenar esa primaria, tratando de evitar que se dé por las consecuencias que eso trae. Okay, un poco hacia allí va el punto que yo también colocaría como alerta. Sí, me llama la atención eso que estás hablando porque me pregunto internamente qué pasó. ¿Por qué estas advertencias, si venía de esa euforia de lo estamos logrando a pesar de todas las vicisitudes y luego un paso atrás y decir me retiro porque no se le está hablando claro a los venezolanos en el exterior? La gran mayoría de los venezolanos que actualizaron sus datos no van a votar en las presidenciales. Hay factores, como tú lo señalas, de la oposición que pareciera no están trabajando en equipo para lograr las primarias. Más allá de lo que se ha dicho públicamente, digamos, ¿cuáles son esos escenarios que tú crees que pudiesen estar presionando para lograr la salida de María Carolina, y sobre todo cuál es el efecto que esto puede tener en la población? Porque mucha gente dice, bueno, ya yo lo veía venir, por eso no voy a votar. Mira, no tengo ni idea qué factores pudieron haber presionado a María Carolina, qué personas, qué grupos, pero sí coincide con dos, tres grandes relatos que han tenido Un Nuevo Tiempo, que ha tenido Manuel Rosales, que ha tenido Enrique Capriles a su modo, ¿ok? Que ha tenido también parcialmente algunos otros voceros de oposición. Y esos relatos coinciden en el punto de, mire, evitemos la primaria y vayamos a un consenso, ¿ok? Básicamente, yo creo que va por esa vía, ese gran objetivo que ellos pueden estar planteando. En paralelo, ahí hay unas razones que indican, bueno, es que el venezolano exterior no va a poder materializar su voto. La persona que sabe que va a votar en primarias y que él colocó, trató de validar su, su rúbrica, su identidad para poder ejercer el voto, está claro que efectivamente hay un paso posterior que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Aquí estamos hablando que cerca del 10% de ese potencial votante del exterior fue el que va a participar en primarias y eso coincide
eso coincide, yo creo que de manera significativa con la expectativa de lo que tú puedes mover como piso dentro del país. ¿Cuáles son los bemoles afuera? Las zonas de gris, cobertura, entendimiento claramente de cómo va a ser ese proceso, ausencia de conexión con el país, lo hemos conversado, simplemente, mira, yo ando en una dinámica, no, la dinámica, mi dinámica en el país en el que estoy hospedado no me lleva a estar pendiente de la dinámica política venezolana, sobre todo de esas políticas internas. Entonces aquí hay una cantidad de temas. Yo creo que el punto adicional viene por la fórmula probablemente de amenaza más grande, que es la fórmula judicial. Hay que recordar que el señor Ratti ha entrado, ha metido ante el Tribunal Supremo de Justicia unas solicitudes de amparo a esa primaria, de eliminación. No se sabe la forma, esas formas pueden ser simplemente, me imagino una, permíteme irme en este escenario, que es que si los miembros de la Comisión Nacional de Primaria llevan a cabo este proceso, estarían en desacato por una orden judicial y simplemente, mire, por miedo yo me retiro, yo prefiero evitar eso. O también hay un detalle, el tema reputacional. Simplemente no quiero someter mi nombre a una situación que me da la impresión pudiera no salir bien, a pesar de que yo creo que hay una cantidad importante de factores haciendo las cosas con los pocos recursos que puedan tener para tratar de tener al menos 2.500 centros, llegar a superar probablemente la barrera de los 3.000. Yo creo que esa decisión, creo que la deben de anunciar el día de hoy, Sí, si no recuerdo así mal, es. el presidente de la comisión, Jesús María Casal, y yo creo que allí está el punto sobre el cual todavía algunos candidatos dicen, bueno, sí, me puedo sentir satisfecho con esa cantidad de centros, pero aquí viene quizás la narrativa más grande, cómo todos llamamos a mantener esos números de participación de primaria, que en nuestra última medición, mediados de junio, sí, mediados de junio, estaba alrededor del 20% de país. Vamos a ver qué sale en estas mediciones de agosto que acabamos de salir a campo y estamos procesando data. Pero claramente esto pudiera estar manteniéndose o retroceder levemente 17%, 16%. Aquí habrá que ver porque estamos entendiendo que incluso con una participación sobre el 15% del padrón electoral estaremos hablando de una excelente participación para efectos estrictamente de primarias. Recordemos que esto es una audiencia limitada. Sí, hablando de eso, veía las declaraciones que dio Jesús María Casal, que decía que iba a ser una participación masiva y justamente hoy estamos esperando el anuncio de esos centros de votación en una conferencia de prensa en el transcurso de la mañana, como tú bien lo citabas. De este encuentro, de este debate de los candidatos para las primarias, a este momento, ¿qué ha cambiado? ¿Qué sientes tú que ha cambiado en el elector, en la matriz de opinión del venezolano? No, mira, lo primero yo creo que se está disipando la niebla. Esa niebla que generó el arranque de las candidaturas, el retiro de Benjamín Rauseo, el anuncio por bandas, si se quisiera, del señor Brito sobre la inhabilitación de María Corina Machado. Yo creo que en estos aspectos esa niebla y esa polvareda ya puede estar asentándose para entendimiento primero, primer factor, de cuánta gente va a estar participando. ¿Okay? Recordemos que estamos en un evento que es a escasos 2 meses y medio, aproximadamente, un poco más. El segundo elemento está asociado a ver si los números que estábamos viendo en el pasado se mantienen. Esos números hablaban de que prácticamente la primaria la tenía María Corina Machado en el bolsillo. La tiene, la puede tener. Aquí son interrogantes, me permito porque siempre hay que recordar que un estudio de opinión pública es para ver una foto del pasado y proyectar estrategias. Claro. No te predice el futuro, ¿ok? Sí. Y yo creo que un caso relativamente reciente es esa elección española en donde los números más o menos terminaban sugiriendo que el Partido Popular iba a ser gobierno y está ahorita España en una situación bastante complicada. No estoy saltando ni cambiándome de tema, sino es para decir Sí, entiendo la analogía. lo que puede estar diciéndome una encuesta
Ojo, que ya no se equivocaron, simplemente ya fue el fine tuning, la afinación de detalle por ser una elección parlamentaria, que son muchos circuitos y necesitas medir mucho. Aquí estamos hablando de una situación distinta porque es una elección nacional que sí me permite proyectar desde los errores muestrales este tipo de participación. Pero aquí, volviendo al punto, es María Corina Machado, que hasta ahora tenía, superaba y doblaba al siguiente contendor, que en ese momento era Enrique Capriles. Estamos hablando de una situación de ventaja de más de 50 puntos porcentuales, ver si esto se mantiene o si efectivamente los otros candidatos, al haber arrancado campaña, logran aumentar. Eso es parte de la niebla, eso es parte de esa visión de ver cómo se disipó y cómo efectivamente es ese arranque de carrera presidencial. De carrera presidencial no, de carrera de primarias, porque Sí. yo creo que hay una primera alcabala que tienes que superar. Y el tercer elemento, yo creo que es el más complejo, la gente interpreta y ve con buenos ojos, y ya sucedió en el pasado, que quien gane las primarias prácticamente pasa a ser una especie de conductor de la oposición, ese liderazgo por legitimidad. Se vio en el 2011-2012 en ese ciclo cuando Capriles gana esa primaria y prácticamente se convierte en el líder de facto de la oposición hasta bien entrado 2017. Se ve cuando, en el caso, sin ser primaria, sino por la vía de consenso, en el año 2005, 2006, Manuel Rosales se convierte en el líder de facto de la oposición, justamente por ese proceso de consenso y de candidatura presidencial, aproximadamente hasta 2010. Yo creo que un poco alrededor, estamos hablando de un periodo de 4 o 5 años, el mismo caso para Capriles. Hay gente que dice, yo tengo que evitar que María Corina Machado le sea transferido ese liderazgo por la vía de los votos, por los vías de los votos de la gente. Y yo creo que aquí el gran planteamiento de los defensores de las primarias, dejen que la gente decida quién es el candidato, permítele a la gente tener el ejercicio de democracia. Entonces yo creo que acá es el punto más complejo. Y de nuevo hacerse las preguntas, porque hay partidos que prefieren seguir en la política de concilio, de secreto, de grandes cacaos, decidiendo las cosas y no permitirle a la gente el verdadero ejercicio de quién puede ser el candidato o quién puede conducir la oposición. ¿Cómo has visto tú ese contacto de los candidatos con la gente a través de las campañas? ¿Cuál de las campañas te ha parecido más asertiva o más visible para el resto de la población? ¿Y cuáles son los desafíos que afrontan los candidatos de aquí en adelante? Mira, hemos visto unas campañas, al menos la mayoría están recorriendo país, o al menos los más visibles, María Corina, Sí. Capriles, Delsa, estuvo recientemente en Margarita, Freddy Superlano, que bueno, ahora está en Bogotá, pero presumo que regresará, el caso de Carlos Prósperi. Yo creo que estas han sido las campañas más visibles, realmente. Las otras campañas han sido o mucho más moderadas o no han comenzado con la fuerza de la población, con la fuerza de los actos públicos, con la fuerza de ese recorrido país. De repente quizás es en pequeñas reuniones, algo bastante modesto. Hacer una campaña, lo hemos hablado en el pasado, implica una cantidad importante de recursos. Probablemente muchos de estos candidatos no tienen esa cantidad de recursos para poder acometer esas campañas. En temas de asertividad, mira, yo creo que en Venezuela recorre un grito de norte a sur y de este a oeste. Y ese grito inicial, ese sentimiento, esa necesidad, está asociada a cambio. ¿Ok? Es una realidad, la gente quiere cambio. Hay gente que quiere cambio económico, hay gente que quiere un pequeño timonazo desde las políticas públicas que emana, que dicta Nicolás Maduro. Hay gente que dice yo quiero un cambio político del cambio de gobierno. Pero ese primer tema de cambio, eh, no necesariamente ese gran deseo lo están demostrando todos los candidatos. ¿Okay? Incluso la gente dice, mira, para mí representa más el cambio fulano o fulana que Prensejo y Sutanejo. ¿Okay? Y ese yo creo que es un punto primero, primario. El segundo punto, yo creo que ese grito y ese sentimiento de la población es, quiero vivir mejor, el alto costo de la vida,
la situación derivada de una inflación galopante, de una incertidumbre en relación a la paridad cambio dólar-bolívar, a las condiciones de empleo, a los niveles de salario. Yo aspiro que esto mejore, y yo aspiro que esto mejore. Yo creo que la mayoría del país está clara que para que eso mejore implica un cambio de gobierno político. ¿Okay? ¿Quiénes no estarían mostrando ese sentimiento de cambio? No, es que no es que no muestre el sentimiento de cambio, que la gente es al revés, la gente no Ah, interpreta no que tú tiene eres la el cambio. percepción, ya Es entiendo, ya percepción, entiendo. sí, es percepción, porque yo puedo estar hablando de cambio, pero no me lo transmites. O sea, Sí, en ya política entiendo. hay que ser y parecer, y en campañas Sí, hay que ser ser coherente. y parecer. Y en estos dos puntos hay gente que, bueno, vamos a evitar nombres porque el comentario es duro. Te Sí. me paras al frente y empiezas a hablar de cosas. Digo, mire, señor, usted a mí no me da ni frío ni calor, usted no me dice nada, usted no me transmite nada, y yo creo que eso lo están reflejando las encuestas. O sea, hay detalles importantes. Hay precandidatos que tienen, hay candidatos de primaria que tienen menos de 1% de intención de voto, 0.5, Ahora, ¿por qué esa gente, 0.3. por ejemplo, no renuncia a su candidatura para sumar votos? Porque eso no tiende a dividir la intención de voto del venezolano. A ver, en el porcentaje que está ahorita, no. Por lo amplio de la ventaja que tiene el primero y el primer lugar, incluso me atrevería, segundo, tercer, cuarta posiciones también están con unos números bastante altos, por encima de 6, 7 puntos, algunos de ellos. Yo creo que si me lo llevo, lo voy a sacar a estrategia política, a posicionamiento estratégico de candidato. Es cuánto yo puedo estar en una carrera para efectos de luego retirarme y tratar de negociar algo. ¿Qué es negociar? Bueno, mira, yo te voy a dar el apoyo, Marjorie, porque tú vas ganando la encuesta, tú vas ganando las campañas. ¿Qué hay a cambio para mí? Entonces te voy a tratar de dar mi 1% o mi 2%. ¿Ok? Entonces, en este punto, hay gente que simplemente dice, estoy para eso. Hay otros que dicen, déjame poner mi nombre para que la gente me conozca, elevar mi perfil de conocimiento, elevar mi perfil de agrado, elevar mi perfil de confianza, para cuando venga un proceso de una naturaleza distinta, ejemplo, quiero ser diputado, quiero ser alcalde, quiero ser gobernador, yo tenga mayor noticiabilidad, tenga la posibilidad de que la gente hable más de mí porque me conoce previamente. ¿Okay? Aquí yo eso siempre lo pongo entre comillas porque no necesariamente nada te garantiza que si tú eres un candidato presidencial vas a elevar tus niveles de conocimiento para otra posición en otra elección, en otro momento totalmente distinto. ¿Okay? Eso tiene sus bemoles. Y el tercer elemento de la gente es, mira, sí hay una necesidad de unión, hay una necesidad de unidad, hay una necesidad también de entender que el país entró en un nuevo tránsito. Pero claramente lo que te están diciendo es, lo quiero con una nueva política, lo quiero con unos nuevos rostros. Me cansé de apoyar a los partidos del status quo. Y esos partidos del status quo han sido los que han estado dominando la política en los últimos 10, 15 años. Entonces, simplemente, mire, quiero algo nuevo. Déjame darle la oportunidad a otras personas. Y yo creo que ese es el tercer sentimiento que puede estar allí. Así como existe un cuarto, más limitado por la lejanía en el tiempo, el candidato que me gusta debe ser capaz de cobrar, de ganar y de cobrar su triunfo. ¿Okay? Y ese ganar y cobrar en política es simplemente poder hacer lo necesario para garantizar que tu candidatura, una vez seas electo, efectivamente logres ese proceso de transición. Y yo creo que esto es un elemento crítico porque no depende del candidato, depende de un momento electoral, depende de una cantidad de factores, y esto es esta es una de las grandes variables que uno estudia en materia de comunicación política y comunicación de campañas. ¿Quién demuestra, quién transmite esa capacidad de poder llegar, permíteme usar la frase, porque tiene que ver con eso, hasta el final, que permita efectivamente decir, sí, señor, yo voy a darlo todo para materializar que esa candidatura se convierta en un cargo
elección popular y que efectivamente se logre materializar, se logre llevar a cabo un proyecto. Y yo creo que justamente allí es parte de lo que la gente puede estar interpretando en algunas candidaturas. Mira, me has dado pie para esta pregunta. Has hablado de dos puntos fundamentales, que es la conexión con la gente y sobre todo la credibilidad. ¿Tú piensas que, por ejemplo, los errores o las decisiones desacertadas que han tenido algunos candidatos en el pasado, la gente le pudiese estar de alguna manera pasando factura en este momento? Dicen que los venezolanos tienen memoria corta, pero ¿tú crees que es realmente cierto o la gente está clara de quién es cada quien? Mira, hay un pase factura, evidentemente. Y la memoria es corta para algunas cosas, pero en materia de oposición, en materia de candidatos de oposición, el opositor, wow, tiene una memoria de elefante. Tiene una memoria de elefante porque puede interpretar que, que, mira, simplemente no hiciste lo que tenías que hacer para cobrar ese triunfo. Eso es una campaña. Yo te puedo hablar de otro caso. Permíteme saltarme a otro liderazgo Sí. o de otros liderazgos. Gente que en un momento estuvieron muy bien posicionados dentro del país y por condiciones de la vida tuvieron que exilarse. ¿Ok? Hoy día, cuando tú haces las pruebas de ácido, la prueba de ácido de un líder es si lo conocen, si confían, bueno, si lo conocen, si le agrada, si confían y eventualmente si votaría. Pues o sea, esas cuatro medidas no pasan la prueba de ácido, sobre todo en el tema de confianza, de agrado. La gente se olvida de ellos. Permíteme usar el ejemplo, allí puedes tener líderes, mira, Antonio Ledesma, Leopoldo López, Juan Guaidó, o sea, muchos otros líderes que en un momento tuvieron unos posicionamientos nacionales que hoy día no los tienen simplemente porque saltas a otro tablero. Y la gente también recuerda, mira, puede ser que sí, yo tenía confianza, a mí me gustaba, pero no está acá dando la lucha. Yo creo que eso es un factor importante también de reconocimiento que hoy sí lo tienen casi todos los candidatos. Esa es otra variable que medimos. ¿Por qué te gusta ese candidato? O sea, ha luchado por el país y efectivamente interpretan, sí, bueno, están acá en Venezuela y están dando la lucha. Yo creo que es un elemento también importante que no hay uno que destaque sobre otros. Sí, quiero conocer tu opinión sobre lo que han dicho algunos candidatos del proceso. Por ejemplo, hemos visto testimonios como que hay que tener el plan A, B, C, D. Otros dicen sí, para evitar que participemos tendrán que inhabilitar a todos los venezolanos. Otros han adelantado a decir, mira, tenemos que reforzar los testigos de mesa porque hay que blindar el proceso con los testigos de mesa. ¿Cuál crees tú que ha sido o que es la clave para garantizar y blindar el proceso? Porque también la gente espera que blinden el sistema de seguridad y mantengan la discreción con respecto a su voto para las primarias de la oposición. Mira, el caso de los testigos de mesa es fundamental, fundamentalísimo. O sea, conozco muy bien ese monstruo por dentro y desde hace muchos años yo creo que es la gran flaqueza de la oposición, no poder tener la capacidad de redundancia en todos tus testigos de mesa para poder tener un ejército electoral que defienda tus votos. Eh, Tomo un elemento importante de la renuncia de María Carolina Uzcategui, que ya habla, bueno, es que no vamos a poder cuidar los votos. Le digo, bueno, mire señora, si la oposición no es capaz de cuidar sus votos en una primaria, ¿cómo lo va a poder hacer en una presidencial? Si usted no se organiza para una primaria, ¿cómo lo va a hacer para una presidencial? Yo creo que allí eh, ese mensaje, no sé, a mí me genera bastantes dudas porque también podemos entender que hay partidos políticos mermados, podemos entender también que no todos los candidatos tienen la capacidad de despliegue y de testigos en todos los lugares para poder justamente tener esa defensa común de los votos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento pasa por reconexión con la gente. Hay gente que me dice, de hecho conversaba con alguien el fin de semana que se volvió a sacar un tema que es recurrente y ese tema es, el venezolano está desconectado de la política y yo no lo creo, yo no creo, más bien el haber visto un crecimiento de noviembre del año pasado de 8% queriendo participar en primarias a haber superado los 25 puntos, ¿okay? En algún momento de los últimos 2 o 3 meses, te dice a ti que la gente quiere votar, que interpreta ese camino. Pero además, la gente sabe que es la política lo que puede permitir resolver la vida común del ciudadano. ¿Okay? Y si tú te olvidas de la política, te despolitizas. Y si te despolitizas, mira, simplemente queda el país
y tanto de oposición como de gobierno en manos de muy, muy pocos que simplemente van a llevar a lo que mejor consideren porque no tienen el freno de la ciudadanía o el check and balance que puede dar la ciudadanía o el aplauso de la ciudadanía, porque también es válido poner eso en contexto. Hay que reconectar con la gente, me da la impresión que hay algunos candidatos trabajando en esa vía, pero bueno, y lamentablemente la capacidad de amplificación mediática no la tienen. Solo cuentan con redes sociales, solo cuentan con un tema bastante limitado para poder exponer su voz y eso no permite ese crecimiento. Y el tercer elemento, que va mucho más allá, más profundo, es de ADN, hay que reconstruir un país y hay que reconstruir un país todos, y hay que reconstruir un país todos remando en la misma dirección, en la misma sincronía con un equipo de capitanes, no un capitán. Yo no creo en personalismos. Y justo en ese punto falta en hacer entender un gran mensaje de que todos juntos necesitamos salir adelante para, te pongo un ejemplo, inversión extranjera, dar las señales para que haya inversión extranjera en Venezuela, inversión local, apertura a mercados, el entendimiento de que, bueno, solo portándote bien por la vía democrática, tú vas a poder trabajar ese acceso a mercados internacionales, financieros principalmente. O sea, y hay una cantidad de temas, pero que también la gente diga, yo tengo que poner mi cuota, mi pequeño grano de arena para eso. Hay gente que dice, bueno, eso no es mi problema, ese no es mi país. No es mi país, no es mi área del país. Le digo, sí, puedes pensar eso, pero la realidad, vives en un país y tienes que jugar dentro de las reglas democráticas, de las reglas que te impone el sistema, para que políticamente todos podamos trabajar de manera coordinada para justamente lograr ese país que añoramos, que queremos. Gracias, Osvaldo, por tu análisis. Estaremos atentos a lo que será esta conferencia de prensa del presidente de la Comisión Nacional de Primarias, a ver qué información nueva anuncia, que seguramente será motivo de análisis la próxima semana, y estaremos atentos a las variables y a las mediciones que estés realizando con tu empresa. Feliz día para ti. Feliz día, Mayor, y feliz mañana para todos. Era Osvaldo Ramírez acompañándonos el día de hoy haciendo su análisis sobre la política venezolana. Hacemos a esta hora una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días. Les presentamos de inmediato el pronóstico del tiempo y ustedes allí no se muevan, al regreso más información.